¿Te has preguntado cómo hacer presentaciones efectivas? Recuerdo que hace un tiempo estaba en el colegio y en ese momento estaba al frente de una gran cantidad de personas y me hicieron una pregunta como partida de una presentación. Y me hubiera encantado saber lo que les voy a comentar a continuación. Mi nombre es Francisco Villalón y esta es la clase de presentaciones efectivas. ¿Quién es tu audiencia? Esa es una pregunta fundamental al momento de hacer una presentación. Es distinto estar entre un grupo de académicos, investigadores, médicos, médicas o pacientes o estudiantes. ¿Quién es tu audiencia? Eso es fundamental. Cuando partí con estas técnicas, quería que todas mis presentaciones fueran lo mejor posible, bonitas, con un buen resumen y que todas sean espectaculares. Pero me di cuenta que es necesario adaptarse a cada situación y cada momento. Por eso es necesario preguntarse, ¿qué es lo que sabe mi audiencia? ¿Qué es lo que quiere mi audiencia? ¿Y qué objetivo busco yo como presentador o presentadora en esa presentación específica? Y de esta forma podemos alinear nuestros objetivos con el objetivo de la audiencia y de nuestra presentación. Una vez que hayas contestado estas preguntas, vamos a continuar. Y es por eso que vamos a utilizar 5 elementos que van a ayudarnos a que nuestras presentaciones sean las mejores presentaciones posibles. La atención es un recurso escaso. Hoy en día todo compite por nuestra atención. Redes sociales, publicidad, anuncios, en la calle, en la televisión. Entonces es un recurso escaso. Yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, hacía show de magia para cumpleaños infantiles. Llegué con mi maleta lleno de distintos utensilios para poder ilusionar a los niños en ese cumpleaños, pero me di cuenta al llegar que en el fondo había una cama elástica, al otro lado había un castillo inflable, habían payasos, había música, había comida, había un montón de elementos y todo competía por la atención. Y en esas condiciones, hacer un show de magia era muy difícil. Y es por eso que me di cuenta que es necesario reducir todo el ruido innecesario para hacer mejores presentaciones. Resumir a 3 a 5 ideas y evitar diapositivas llenas de estímulos como ese cumpleaños de niños. Si hubiera sabido eso, hubiera sido mucho más fácil llevar ese cumpleaños. Entonces es muy importante que gestionemos la atención de nuestras presentaciones, reduciendo el ruido al máximo. Otro elemento fundamental son las historias. Imagínense lo siguiente, están en un mundo de fantasía. Otro elemento fundamental son las historias. Imagínense que están en un mundo de fantasías y van siguiendo un gran río. Y de repente, al fondo, aparece un arco iris de 5 colores. Mientras siguen caminando hacia la dirección de ese arco iris, aparecen 10 guardias. No uno, no dos, 10 guardias. Y nos dicen alto. Y al fijarnos en las manos, nos damos cuenta que solo tenían 4 dedos. Y de forma muy brusca, toman nuestras 2 manos y las atan con unas esposas y nos llevan a una gran ciudad. En el camino le preguntamos, ¿cuántas personas hay en esa ciudad? Y ellos nos dicen 9.999. Un número curioso. Llegamos a la gran ciudad y nos llevan a las 3 personas con más poder en este lugar. El rey, la reina y un príncipe bebé. Al darnos cuenta, también tenían solo 4 dedos. Y luego de una larga deliberación, de una larga discusión, estas 3 personas deciden lo siguiente: cortar las 7 cabezas del monstruo, que era el personaje principal. ¿Podrías repetir esa historia? ¿Recuerdas los pasos de esta historia? Ahora vamos a hacer algo diferente. Recuerda el siguiente número. Una vez que estés listo o lista, pasamos a lo siguiente. ¿Podrías recordar el número en su totalidad?
Quizás no lograste recordar todos los números en su totalidad, pero si te pregunto lo siguiente, ¿cuántos ríos habían en la historia? ¿Cuántos colores tenía el arco iris? ¿Cuántos guardias aparecieron? ¿Y cuántos dedos tenían estos guardias? ¿Cuántas manos son las que esposaron los guardias? ¿Y cuántas personas tenía esta ciudad? Si te pregunto cuántos eran las personas con más poder de este lugar, te acordarás también de El Príncipe Bebé. ¿Y cuántos dedos tenían en las manos estas personas? Y además, ¿cuántas cabezas cortaron al monstruo del personaje principal? Si te das cuenta, una historia es mucho más fácil de recordar incluso con números complejos. Las historias nos permiten conectar, prestar atención, representarnos y al mismo tiempo recordar mayor cantidad de información compleja de una forma mucho más entretenida. Las historias nos hacen conectar. Es por eso que les sugiero incorporar historias en sus presentaciones y al mismo tiempo levantar las historias de las personas de la audiencia, porque nos pueden ayudar al siguiente paso. Arma puentes. Los puentes nos ayudan a conectar información previa de las personas a la nueva información para llegar a un objetivo en común. Es por eso que armar puentes es fundamental cuando hacemos presentaciones efectivas. Si se dan cuenta en la historia anterior, es más fácil recordar los datos porque se basa en nuestros conocimientos previos. El hecho de que tengan 4 dedos nos llama la atención porque estamos acostumbrados a 5 dedos. Y así, vamos construyendo a partir del conocimiento previo. Al igual que un bebé que gatea, el siguiente paso sería ponerse de pie y luego caminar. Nadie se le va a ocurrir que un bebé que gatea le vamos a exigir correr una maratón. Vamos paso a paso construyendo el puente según los conocimientos previos. Por eso es tan importante conocer quién es nuestra audiencia. Facilita datos. La atención es limitada. Las historias son potentes, pero podemos limitar los datos para construir puentes a nuestra audiencia. Pero no copien la siguiente diapositiva. Por favor, preparen sus ojos para lo que viene a continuación. ¿Cómo podríamos mejorar esta falta de contraste de colores, este exceso de ruido? ¿Cómo podemos focalizar en la información más relevante? Acá les tengo una propuesta. Si se dan cuenta, esta diapositiva genera las ideas principales con esquemas resumidos que nos permite facilitar la comprensión. Y el foco no está en la diapositiva, sino está en las palabras de la persona. ¿Sabías tú que al leer solo se retiene el 10% de la información? Que sería la mitad de una persona de 5. Pero si las personas escuchan, se aumenta al 20%, uno de cada 5 personas. Si sumamos el escuchar y el ver, aumentamos la retención a la mitad, el 50%. Y si además las personas practican lo que queremos enseñar, podemos llegar casi a la totalidad de la retención de parte de la audiencia. Entonces, ¿cómo quieres llegar a la audiencia? Si se dan cuenta, esta forma es mucho más sencilla de presentar datos y de esta forma poder avanzar en el puente, desde lo que se sabe hasta dónde queremos llegar. Pero cuando ya vamos llegando a la otra orilla, la pregunta es, ¿qué viene a continuación? Aquí el llamado es a la acción. Nuestra presentación tiene un objetivo y ese objetivo es llamar a una acción en particular. Y eso es el otro lado del río. Les invito a definir qué es lo que quieren lograr con esta presentación para que al terminar las personas puedan llegar y hacerlo, ya sea motivándose, cambiando una conducta, adquiriendo un folleto o una información relevante para su salud. Si hubiera sabido estos 5 pasos
para presentaciones efectivas, hubiera sido mucho más fácil la historia que comenté al comienzo. Recuerdo cuando estaba con todo ese público al frente, me hicieron esa única pregunta y no sabía bien qué responder. Con esta información, hubiera entendido primero conocer a la audiencia, saber quiénes eran las personas que estaban al frente para esa presentación, y hubiera sabido que era un ambiente distendido, donde no había nada particular que hacer más que pasarlo bien y pasar el momento. Hubiera sabido que era necesario focalizar la información a lo relevante para esta pregunta, y quizás contando una historia de cómo llegué a ese lugar o qué me hace resonar esa pregunta que me está haciendo para poder responderla. También hubiera sido interesante levantar la información de la audiencia, saber qué es lo que ya sabe sobre ese tema, para así poder armar un puente entre mis historias, para presentar los datos de forma sencilla y así llamar a la acción. En este caso, hubiera sido contar esta historia para finalmente pedir que me dieran una pequeña chapa que me permitía entrar a ese grupo. Es por eso que te invito a tomar estos 5 elementos para tu audiencia. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿cómo vas a aplicar esto? Con estos 5 elementos, ¿qué idea quieres comunicar?